corrupción que ha habido este gobierno, ¿cómo no van a estar nerviosos? Bueno, tenemos aquí el gusto de tener a dos protagonistas de uno de los protagonistas, en realidad el otro es un vocero de Perú Posible, el señor Juan Cheput, y creo que la palabra se la cedemos al señor Juan Cheput, que haga el comentario y luego la réplica del señor Vargas. Bueno, lo que ha hecho el presidente Alejandro Toledo fue recordar lo que hicimos el 28 de julio del 2004, cuando ante un mensaje a la nación y ante la invocación también de la oposición de ese entonces, dentro de la cual estaba el APRA, se procedió a abrir el secreto bancario de todos los ministros sin excepción y del propio presidente de la República. Si el canciller no está al tanto de eso, seguramente puede ser porque en esa época era un funcionario de segundo nivel en la Cancillería y no estaba al tanto de lo que acontecía. De segundo nivel, ¿no? Estaba en la comisión. Bueno, creo que estaba en la CAF, pero la cosa es que él ha manifestado que no sabía y eso definitivamente me parece impropio de una persona que ejerce un alto cargo. ¿Y la frase qué le pareció? La frase me pareció infeliz porque el canciller es muy complaciente cuando se refieren al presidente García y los agravios vienen del exterior. Y con un expresidente del país pierde la compostura rápidamente. Y la otra... Y la sugerencia acá del caballero congresista más impropia, o sea, yo no entiendo por qué un congresista de la nación incurre en descender el nivel del debate tergiversando lo que ha dicho un presidente. Yo creo que uno de los problemas de nuestro país casualmente es que ya no solamente se es feroz con las ideas, sino a veces se llega a planos de... podríamos llamarlo de cierto nivel de bajeza política, ¿no? Y creo de que eso altera el sentido del debate. Congresista Vargas, ¿no le parece que fue una falta de respeto referirse a un expresidente porque el cargo pues tiene una investidura representada a toda la nación con eso, el dosaje etílico? O sea, yo sé que el humor, la broma, la acidez es parte de la política, pero... Brevemente eso, Toledo no solamente dijo lo que se ha mostrado ahora en la televisión, ha insinuado una serie de cosas, ha dicho cuidado con el baguazo, por ejemplo, asustado por la presencia de Mercedes Arauz, y constantemente hace ataques furibundos que deciden y bajan el nivel de... ¿El baguazo también le parece una bajeza? Sin duda, porque además dice cuidado con el baguazo y cambia inmediatamente lanza el disparo y cambia de opinión. En realidad la idea de mencionar el tema de un dosaje etílico está referido a recordarle a la opinión pública que efectivamente los funcionarios públicos pueden levantarse el secreto bancario, pero también tienen la obligación de gobernar con sobriedad, cosa que no pasó cuando Toledo era presidente. Había una frivolidad, un gobierno absolutamente frívolo. Entonces Toledo se sonaba en Punta Sal, ¿no? O sea, no es el caso en el momento que ha lanzado la iniciativa, ¿no? O sea, aparte que bueno, él tendrá sus espacios recreativos, pero sí, pero ahí estaba la Contraloría. Pero lo que pasa es que yo lo he dicho y lo he expresado también los ministros, es que no hay ningún problema, se puede hacer eso y seguramente lo van a hacer, levantar el secreto bancario y hacer las declaraciones juradas que corresponda, me parece bien, es un acto de transparencia, pero también hay que señalar que hay muchísimas cosas que han quedado en el tintero y pendiente explicación a la opinión pública en relación al gobierno de Toledo. Por ejemplo, infinidad de cosas, por ejemplo, el caso incluso de la señora Eliancar, el caso de los hermanos. ¿Se refiere a entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones que ha dado un ministro anterior en la que decía que recibía presiones de la señora Eliancar para favorecer con terrenos a los hermanos del señor Toledo, por ejemplo. El tema del medio millón de soles que se han gastado en licor en el Palacio de Gobierno, cosa que está pendiente de aclararse, ¿no? De tal manera que hay estas cosas, pero en realidad esta confrontación verbal, como usted le llama, surgió del hecho real y concreto que Toledo se asustó pues con la presencia de Mercedes Arauz y salió agresivamente a atacarla, ¿no? Ese es el tema. Tan asustado está que me parece que incluso no se lanza de candidato. ¿Qué opina de lo que ha dicho yo estoy escuchando acá al congresista Vargas y es un reconocimiento de su incapacidad para fiscalizar en todo caso, porque durante 4 años vienen repitiendo lo mismo y no se ha podido comprobar absolutamente nada. Respecto a la señora Mercedes Arauz, yo creo que la que debe estar preocupada es la propia señora Mercedes Arauz. ¿Por qué? Si analizamos el comportamiento del APRA con sus invitadas, con Pilar Macetti, con Carolina Lizárraga, la forma como las ha maltratado sistemáticamente, sacándolas luego de haberlas utilizado, pues creo que el futuro que podría inferirse para la señora Mercedes Arauz es preocupante, ¿no? ¿Cree que la están usando? ¿Cómo? ¿Cree que la están usando? Yo creo que sí, yo no creo que sea una candidatura como se presume de alto vuelo, ¿no? Cuando un partido decide tercerizar su candidatura presidencial como ha hecho el APRA, es el reconocimiento en primer lugar a que no tiene cuadros. En segundo lugar, la invocación o la reflexión que hace ayer Mauricio Müller indicando de que la candidatura de Mercedes Arauz significa un deslinde con la corrupción, a mí me parece un acto fallido.
¿Qué significa eso? ¿A quién se está refiriendo? ¿Al premier Jorge del Castillo, que cayó en el gabinete por los petroaudios? ¿Al otro secretario Omar de Quesada, que salió por lo de Cofopri? ¿A esa foto emblemática, ¿no?, donde dos secretarios generales que salieron por corrupción le levantan las manos a la señora Mercedes Arauz? Entonces, la posición de Mauricio, correcta desde mi punto de vista, describe a un sector del APRA que verdaderamente coincide con Alejandro Toledo en este tema de la lucha contra la corrupción. Yo inclusive he escuchado en diversas oportunidades al señor Vargas en momentos en los cuales está más lúcido y menos nervioso que ahora, donde ingresa al terreno de recordaciones del pasado, cosas sin sentido realmente, que también percibía un estado de ánimo en el APRA en el cual solicitaba un deslinde con la corrupción. Entonces, él debería estar del lado de Alejandro Toledo, y un funcionario público debería también estar del lado de Alejandro Toledo y no entrar en el síndrome de Castañeda al ocio, que le tiene pánicos a las auditorías. Congresista Vargas, ¿cree usted que Mauricio Mulder quiso hacer un deslinde con un sector del APRA? ¿Esa fue la intención? ¿Y qué juicio le merecen los comentarios del señor Sepúlveda? Mauricio Mulder quiso hacer un deslinde, como hace el APRA, con la corrupción en general. Con la corrupción, no como un sector con de la corrupción, por ejemplo, de César Almeida en el gobierno de Alejandro Toledo, que terminó en prisión, con ese tipo de corrupción. Evidentemente, a Mercedes Arauz no hay nada que achacarle en el punto de vista de corrupción, ni ninguna otra cosa en realidad. Tiene una trayectoria sí, transparente. Claro, no lo ha dicho, Juan. No, está bien, pero tiene una trayectoria transparente. Entonces, como no tienen que achacarla, empiezan a inventar cosas como el tema, por ejemplo, de Bagua, ¿no? Y otro tipo de cosas. Ahora, decir que el APRA maltrata... Mercedes Arauz ha sido ministra del APRA independiente durante todo el gobierno. Dice que el APRA maltrata a sus independientes, ¿no? Pregúntale al señor Weissman a ver por qué renunció a Perú Posible y no es independiente, militante Perú Posible. Ahora, y si no se siente maltratado. Yo infiero lo que usted dice, que Mercedes Arauz no es responsable de Bagua, entonces la responsable de Mercedes Cabanillas, que era la ministra del Interior. Los responsables, hay muchas cosas que aclarar en este tema de Bagua, pero ninguna responsabilidad tiene Mercedes Arauz, sin duda, pero hay muchos responsables. Responsables son los que incendiaron la pradera, llevando discursos de desinformación y además impulsando la violencia. Evidentemente responsable directo, que mataron a policías que entregaron sus armas para no matar. Y ahí hay responsabilidad. Y responsables también hay de no investigar eso, porque hasta ahora no hay ningún detenido. El gobierno, yo no sé qué ha sucedido. Mataron a 15 policías y es como que hayan matado a nadie. Pero esta es una democracia, pues eso le exige al gobierno lo que corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial, que tienen que sancionar como corresponde. Hasta ahora los muertos en la estación 6 están ahí y no hay ningún detenido. Hay que exigir que el Poder Judicial actúe y coadyuvar sus funciones. Este es un Estado de Derecho y les corresponde sancionar a los criminales. Matan a 15 policías en Estados Unidos, en Chile. Busquemos los responsables. Ahí están los responsables. Ahora dejemos un poco este caso, vamos un poco a la política. Señor Chepuz, se habla que Perú Posible se quiere unir con Fuerza Social, que ha conversado con Acuña, con Acción Popular, incluso un guiño Humala. Gustavo Gorriti ha contado que Alan García el otro día en Palacio insinuó un posible entendimiento y recordó una conversación que él fue testigo el año 2001. ¿Hacia dónde está apuntando Perú Posible? ¿Va hacia alianzas? ¿Va solo? Bueno, nosotros estamos conversando porque creemos que la política se hace así, dialogando. Somos en algunos casos feroces con las ideas, pero respetuosos con las personas. Conversando y pactar. No, yo creo que ese es un paradigma que se debe romper. Yo creo que la conversación, cuando tienes sobre la mesa un plano programático, debe llegar a consensos y a definiciones. El conversar no es pactar, desde mi punto de vista es el pensamiento guía de la mecedora, que tanto daño hace en el Perú político de hoy, ¿no? Y es un paradigma, como te decía, que creo una que frase de Ramiro Prele, ¿no? Así es. Pero nosotros ya hay una delegación de Perú Posible que está conversando con Fuerza Social. Por otro lado, creemos que debemos tender puentes hacia otras agrupaciones. ¿Es cierto que le han ofrecido 4 escaños a Acción Popular? No, todavía no se ha llegado a ninguna conclusión en términos de curules. Creemos que eso es lo final. El mismo presidente Alejandro Toledo ayer ha manifestado que primero está definir aspectos programáticos, o sea, qué es lo que queremos para el Perú en términos de sostenibilidad hacia el futuro. ¿Y por qué ese guiño con Humala? Eso sonó un poco raro. Porque yo creo que a los partidos políticos hay que tenerlos dentro del sistema. El propio presidente García saluda a la nueva presidenta de Brasil, que es una exguerrillera, y vemos que los países que más han desarrollado en términos democráticos han traído al sistema a aquellas personas que antes tuvieron una actitud violenta. El hermano Humala intentó un golpe de Estado. Pero es el hermano y no es Ollanta-Humala. Y por otro lado la bancada... habría conexión ahí. Y por otro lado la bancada de... El nacionalismo ha demostrado en todos estos años clara vocación democrática, votando en algunos casos inclusive con unanimidad. Y con García, lo que refiere Gorriti, que esta reunión en Palacio se conversó, se insinuó
con una posible entendimiento. ¿Usted llegaría a un entendimiento con el APRA eventualmente? La invocación fue del propio presidente García. Tenemos que recordarle a la ciudadanía que la invocación fue del propio presidente Alan García. Yo creo que desde ese punto de vista, con un sector maduro del APRA, que no caiga en agravios ni insultos gratuitos, claro que se puede conversar. Porque yo creo que a lo largo de la historia, los entendimientos entre los partidos son la base de la consolidación democrática. El Perú tiene grandes desafíos por delante todavía, y de eso exige que los políticos abandonen. Se ha visto en España, se ha visto en Chile con la Concertación. Y sobre todo que abandonen agresividades innecesarias, ¿no? Como esto el dosaje. ¿Y ustedes con quién están conversando? ¿Cómo va el tema de alianzas? ¿Negociarían con Perú posible? No, evidentemente yo también creo que la política tiene que hacerse en base al diálogo, en base al consenso. No podemos tener esta idea que siempre tenemos la política de permanente enfrentamiento. Pero se habló con el PPC, ¿no? Una conversación. Sí, claro, con el PPC y con otras fuerzas políticas. Pero cuando decimos, por ejemplo, que la expresión de conversar no es pactar es parte de la mecedora, a veces sí, depende con qué sinceridad se converse. Por ejemplo, la conversación que plantea Toledo con Ollantaytamala es evidentemente una mecedora. Y por eso que Ollantaytamala no se ha tragado, ¿no? Porque ¿cómo se explicaría una alianza entre Ollantaytamala y Toledo? ¿Quién va a desistir? ¿Quién va a dejar de ser candidato? No, o sea, un poco difícil llegar a acuerdos de esa puede ser Gerardo Cortés en todo caso, pero bueno, es un Gerardo Cortés. Y además, como bien ha recordado el señor Cheput, es el presidente el que ha llamado no una, sino muchas veces a Alejandro Toledo para conversar, así que perfectamente nosotros entendemos la conversación, no para llegar necesariamente a pactos o acuerdos, pero que son parte de la dinámica política, y así debe hacerse en un país civilizado y democrático. De tal manera que si efectivamente, si se trata de no hacer agresiones, empecemos pues por dar el ejemplo, ¿no? Que Alejandro Toledo deje